El tema de hoy es cómo determinar el número de protones, neutrones y electrones en un átomo. Vamos a recordar cómo es la estructura básica del átomo. En el centro va a estar aglomerada la mayor cantidad de masa. Van a estar los protones, que son partículas con carga positiva, y los neutrones con carga negativa. Alrededor se van a estar moviendo los electrones. La representación del número de partículas subatómicas se da de forma general así. Tenemos al elemento y en la esquina superior izquierda vamos a colocar a la masa atómica, en la esquina inferior izquierda el número atómico y a la derecha la carga. El número atómico representa el número de protones, al número de electrones y se pone con una letra Z. La carga, por otra parte, es un estado donde el átomo puede ser un ion. Entonces, los iones pueden ser de dos tipos, cationes o aniones. Cationes cuando están cargados positivamente o aniones cuando están cargados negativamente. Es decir, hay pérdida o ganancia de electrones. Una forma resumida de poner en símbolos los datos que están aquí arriba es considerando un elemento X, arriba se pone la masa y abajo el número atómico. ¿Cómo vamos a poner los números entonces? Pues protones igual a electrones igual al número atómico, y los neutrones serán la masa, que es el número que está arriba, menos el número atómico, que es el que está abajo. Una forma de reconocerlo rápidamente es que la masa siempre va a ser mayor al número atómico, para que el número de neutrones sea un número positivo. Pensando un poco, vamos a representar cómo serían los cationes o los aniones en una recta numérica. De lo que estamos hablando es del movimiento de electrones, que son los que están afuera, o más bien en la periferia o en los alrededores del átomo. Cuando hay una pérdida de electrones, o sea, pérdida de cargas negativas, se puede entender un movimiento hacia la derecha, o sea, un desplazamiento hacia las cargas positivas. Este proceso se llama oxidación. Cuando hay una ganancia de electrones o ganancia de cargas negativas, nos vamos a desplazar hacia la izquierda. Entonces, a esta ganancia se le llama en química reducción. Podemos ver si un elemento se oxida o se reduce en función del número que va a estar arriba, la carga, teniendo un catión o un anión poloatómico. Vamos a hacer algunos ejercicios donde partamos de la estructura general, elemento, masa atómica, número atómico, y determinemos tanto protones como electrones y los neutrones. Vamos a determinar el número de protones, neutrones y electrones que existen en las siguientes especies. En las columnas está el número de protones, electrones y neutrones, y en la fila superior están los elementos y el número de partículas que los componen. En el primer caso tenemos al carbono con masa 12, número atómico 6, nitrógeno con masa 14, número atómico 7, oxígeno, masa 16, número atómico 8, y al último tenemos dos iones. Uno es un catión y el otro es un anión, pero vamos por partes. Vamos a comenzar con el átomo de carbono. Como vemos, el número de protones va a ser igual al número de electrones e igual al número atómico. Entonces, el número atómico en el caso del carbono es 6. Entonces, el número de protones también va a ser 6. El número de electrones va a ser el mismo al número de protones e igual al número atómico, o sea, también va a ser 6. Y el número de neutrones será la diferencia o resta entre la masa, el número de arriba, menos el número atómico, que es el número de abajo. O sea, 12 menos 6 da también 6. En este caso, el átomo de carbono, que es eléctricamente neutro, tiene 6 partículas de cada tipo, protones, electrones y neutrones. Para el caso del nitrógeno, se va a repetir el proceso. El número atómico será igual al número de protones, entonces vamos a poner aquí será 7. El número de electrones será igual al número de protones, también ponemos 7. Y finalmente el número de neutrones, la resta de la masa menos el número atómico, o sea, 14 menos 7 y también será 7. O sea, se resume el de arriba menos el de abajo para el número de neutrones. Finalmente, para el oxígeno, en el caso de los átomos eléctricamente neutros, el número atómico será 8, entonces por eso será el número de protones, el número de electrones también será 8, y los neutrones es el de arriba, o sea, masa menos número atómico, 16 menos 8 será 8. Para el caso especial del aluminio, vemos que aquí tiene un número 3 en rojo. Este número 3 positivo en rojo implica que el aluminio es un catión, es decir, si el aluminio originalmente estaba en 0, y cuando digo 0 no es que no tenga protones o no tenga electrones, sino que el número era igual, y después está en estado 3 más, quiere decir que perdió 3 electrones, pasó desde 0 hasta 3. Entonces vamos a apuntar aquí, el aluminio en el caso particular perdió 3 electrones. Al número que debería de tener de electrones le vamos a restar 3 electrones. Entonces vamos a empezar a llenar la tabla. El número de protones sería el número atómico, en este caso es 13.
El número de electrones también debería ser 13, entonces voy a ponerlo aquí, pero entrecomillado, entonces sería 13, pero hay que recordar que perdió 13 electrones, entonces el número real no sería 13, sería 10, entonces vamos a quitar las comillas, serían 10 electrones. Y finalmente el número de neutrones es el número de arriba menos el de abajo, la masa menos el número atómico, entonces sería 27 menos 13 es igual a 14 neutrones. En el caso del aluminio tenemos un catión que perdió 3 electrones. Si analizamos el anión, en este caso que representa el átomo de aluminio, va a ser un caso contrario. En este caso tiene dos cargas negativas en exceso. Voy a poner la recta aquí. Tenemos 0, pero no está en 0, está en menos 1 y en menos 2, perdón, o en 2 menos. Entonces pasó de 0 a 2 menos, quiere decir que no perdió. Ahora el átomo de aluminio, perdón, el átomo de azufre ganó 2 electrones, 2 cargas negativas. Entonces, vamos a llenar la tabla. El número de protones será igual al número atómico, que está aquí, será 16. El número de electrones también será 16, pero en este caso hay que recordar que ganó 2 electrones. Entonces va a tener 2 electrones de más. En vez de poner 16, vamos a poner 18. Y finalmente, para el número de neutrones, restamos el de arriba menos el de abajo, 32 menos 16, o sea, sería también 16. De esta forma tenemos varios ejemplos de elementos que son eléctricamente neutros y de cationes o aniones que son de tipo monoatómico, donde se pierden o se ganan electrones. Entonces es muy importante que todo el número de partículas se centre en este pequeño recuadro. Protones igual a electrones igual al número atómico, o el número, bueno, más bien, y el número de neutrones será la diferencia o resta entre masa y número atómico.